Unidad 1. Generalidades de la economía solidaria. Comencemos recordando que en un video anterior hablamos sobre las necesidades del ser humano y sus soluciones. Decíamos que todos los seres vivos, las plantas, los animales, el ser humano, pues entonces tienen necesidades y que estas necesidades se satisfacen de diferentes maneras. Pero también al final decíamos que las necesidades de las cuales se ocupan las ciencias administrativas, empresariales, la economía, son de aquellas que tiene el ser humano y que son respaldadas por un poder adquisitivo. O sea que la persona tiene la capacidad para comprar el producto o servicio que necesita para satisfacer esas necesidades. Hablemos entonces ahora de economía. El concepto de economía parte precisamente de allí, de ese ser humano que tiene unas necesidades y deseos que se satisfacen con unos productos y servicios y que desde luego necesita también el tener un poder adquisitivo, o sea, algo de respaldo, básicamente a nivel económico, dinero o recursos financieros, para poder lograr el intercambio, para poder entregar ese poder adquisitivo y obtener el producto o servicio satisfactorio. Entonces, ¿cómo se enlaza estos temas con la economía? Pues muy sencillo. A este lado tenemos entonces el ser humano con sus necesidades, que eso es lo que propicia la demanda de productos y servicios, y al otro lado tenemos empresas haciendo, produciendo esos productos y servicios, que es lo que conocemos como la oferta. El concepto de economía entonces dice que es una ciencia social. Es una ciencia social porque desde luego tiene que ver con los comportamientos del ser humano. Y por ende, pues entonces este concepto abarca desde el momento en que el ser humano necesita algún producto o servicio, del momento en que se genera la demanda, hasta el momento en que se da la producción de los bienes y servicios, o viceversa, desde el momento en que se elaboran los productos y el ser humano los consume, los compra. En medio de todo esto, pues hay unas acciones precisamente que para lograr el intercambio, pues se requiere entonces que las empresas hagan mercadeo, que hagan comercialización de los productos y servicios y que haya una distribución. El estudio sobre todos estos componentes es lo que define la economía. La economía es una ciencia social que estudia la producción, el mercadeo, comercialización, distribución de productos y servicios para el consumo del ser humano. ¿Cuáles son las ramas de estudio de la economía? Podemos hablar entonces acá de tres ramas de estudio de la economía: la microeconomía, la macroeconomía y la economía internacional. Miremos cuáles son los temas que trata cada una de esas ramas. En el caso, por ejemplo, de la microeconomía, pues entonces decimos que la microeconomía estudia lo que es la unidad empresarial. La célula de la economía se nos convierte en las empresas. Una empresa es una célula de la economía, sea pequeña, sea grande, sea mediana. En nuestro país tenemos 1.560.000 empresas formales eh, y 4 millones de empresas informales, prácticamente casi todas ellas en estado de microempresa. A nivel de microempresa, entonces tenemos que el 91.7% de las empresas, o sea, de esos 5.600.000 empresas aproximadamente, el 91.7% son microempresas, el 6.2% son pequeñas empresas, el 1.6% son medianas empresas y tan solo un 0.5% son grandes empresas. Las tres primeras, las micros, las pequeñas y las medianas, es lo que normalmente algunas personas definen como las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas, de la cual está conformada un 99.5% la economía del país. ¿Cuáles son los temas que entonces se estudian normalmente en la microeconomía? En la microeconomía estudiamos todo lo que tiene que ver con que está relacionado con la célula económica que es la empresa. O sea, por ejemplo, allí vamos a mirar la producción de las empresas. Hablamos, por ejemplo, de los costos fijos y variables que tienen las empresas, de cuáles son los ingresos o las ventas que se generan en las unidades microempresariales o empresariales.
y cuáles son los excedentes o utilidades que se generan también en ellas. Todos esos son temas que están relacionados con la microeconomía. O sea que cuando nosotros hablamos de la economía de una empresa, de una unidad productiva, de un productor agropecuario, de un comerciante, pues estamos en términos generales hablando de microeconomía. En cambio, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando, ya la célula cambia y allí en este caso estamos hablando desde el país. Y cuando hablamos del país, pues entonces hablamos de el Producto Interno Bruto, el PIB, que es lo que nos mide precisamente la productividad del país, qué tan productivo es el país. Nosotros podemos comparar varios países de acuerdo a su Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de la totalidad de la producción del país. Podemos hablar también de política fiscal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del gasto público o del presupuesto, cuánto se destina para inversión, cuánto se destina para funcionamiento, cuáles son los ingresos tributarios que tiene la nación, cuál es la deuda pública, cuando hablamos de transparencia a nivel de, o de corrupción también, y cuando hablamos de sostenibilidad económica, pues entonces todos estos temas son relativos a la política fiscal, que es un componente precisamente de la macroeconomía. Y en la parte monetaria, cuando hablamos, por ejemplo, de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero que hay en el mercado, de las tasas de interés que regula precisamente el Banco de la República, o de las operaciones de mercado abierta o del encaje bancario, que son medidas precisamente que se toman para efectos de poder, de cierta manera, regular el dinero que está dando vueltas en la economía y que puede terminar en que nos genere una inflación o que nos ayude a fomentar desempleo o que por el otro lado puede contribuir también a una estabilidad económica. Siempre que hablamos de estos temas, estamos hablando en términos de macroeconomía. La mayoría de los colombianos hablamos de términos de economía y tienen que ver la mayoría de esos temas relacionados con el país. Entonces, muchos somos macroeconómicos y no sabemos y no nos habíamos dado cuenta. Y por último, entonces, tenemos la economía internacional, que es así como veníamos de la célula inicial, que era precisamente la empresa, saltamos al país, entonces ahora saltamos al mundo, la economía mundial o la economía internacional, donde hablamos precisamente de las relaciones entre los diferentes países, cuando hablamos del flujo de bienes y servicios. O sea, qué tantos productos o servicios nos están llegando de otras zonas del mundo o qué tanto estamos nosotros invadiendo otras zonas del mundo también con nuestros productos y servicios. Entonces, eso ello nos lleva precisamente a hablar de las exportaciones, de las importaciones, de la balanza de pagos, porque pues no es solamente exportar e importar, sino que todas esas mercancías pues hay que pagarlas y tenemos que saber en dinero qué nos representa más. Podemos exportar muchos toneladas de un producto, pero pueda que de pronto el producto sea económico y eso nos genera de pronto una balanza de pagos variada en el sentido de que puede ser más para el país lo que sale en dinero que lo que entra en dinero, o al contrario. Yo creería que, por ejemplo, en nuestro país es más dado que los ingresos de mercancías y de productos generan una buena salida de dineros o de pagos que tiene que hacer el gobierno y los comerciantes y los empresarios. Cuando hablamos de medidas de proteccionismo que toman muchas veces los países, mm, el, en este momento precisamente en que se está grabando este video, pues tenemos presente que la economía precisamente de los Estados Unidos ha entrado en ese sistema de proteger la cantidad de productos que están entrando a su país y de todo ese comercio que se estaba dando a través de impuestos y de aranceles a los diferentes países, de cierta manera protegiendo la economía del país. Cuando hablamos de finanzas internacionales, el movimiento de dinero, de los flujos de capital que se dan entre los diferentes países, cuando hablamos de desigualdad y desarrollo, cuando la gente habla, por ejemplo, es que nosotros somos un país en vías de desarrollo. Cuando utiliza esos conceptos, está utilizando conceptos de economía internacional. ¿Cuáles son los sistemas económicos? Entonces, cuando hablamos de los sistemas económicos, estamos haciendo referencia a que tenemos unos bienes y servicios
que se elaboran en la economía, digamos, producto de las necesidades que tienen los seres humanos. Eh, y también tenemos unos agentes económicos como son las familias, las empresas y el Estado, o los estados en términos generales. Tenemos unos factores económicos como es la tierra o los recursos naturales que utilizamos nosotros para normalmente la producción de bienes y servicios, el trabajo que aportan precisamente las personas, los empleados, los trabajadores de las empresas, el capital que también es necesario para poder producir. Esos son los factores de producción. Y tenemos que en la economía se generan normalmente unos sectores económicos, como el sector primario, donde está todo lo que tiene que ver con agricultura, con la parte pecuaria, con la minería. Tenemos un sector secundario, donde tenemos entonces todo lo que es manufactura, industria, un sector terciario, donde está todo lo que es comercio y servicios. Hoy en día inclusive se habla también de un sector cuaternario y quinario, inclusive, algunos lo hablan, en el sentido de incluir allí también todo lo que es la parte tecnológica y hoy en día también todo esto lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todos estos aspectos y elementos que hacen parte de la economía mundial. Eh, Vamos a coger solamente los agentes económicos para hablar un poco de los sistemas económicos que hay en el mundo, de manera muy rápida. ¿Cuáles son los agentes? Dijimos que eran tres: el Estado, la sociedad y las empresas. Cuando hablamos de los diferentes tipos de sistemas económicos, estamos haciendo referencia entonces al capitalismo, al socialismo, más allá del socialismo, al comunismo también en algunos casos, y a las economías mixtas. Para dar una explicación muy breve acerca de estos sistemas económicos, podemos decir entonces que con los tres agentes económicos que tenemos acá, la sociedad, que es, digamos, como la base fundamental de todos ellos, que esta sociedad elige a los miembros del Estado porque necesitamos un Estado que nos gobierne, que nos ayude precisamente a la seguridad de la ciudadanía, que regule las relaciones con la sociedad y que regule las relaciones entre las empresas y la sociedad. Entonces, necesitamos un Estado aquí también y necesitamos empresas que pueden ser creadas por los elementos de la sociedad, por las personas naturales, a través de personas jurídicas también. Y pues también hay empresas del Estado. Entonces, esta combinación de estos tres agentes son las que nos pueden dar diferentes tipos de sistemas económicos. Hablamos del capitalismo cuando las empresas es el común denominador del sistema económico. Ellas son las que generan entonces la productividad, la competitividad y el desarrollo de la economía, basado precisamente en todo lo que tiene que ver con su productividad. Estas empresas, entonces, hablamos de la libertad de mercado y hablamos también de la propiedad eh, individual de las personas. Entonces, el sistema económico capitalista se basa principalmente en esos elementos. Hablamos de un sistema socialista cuando de pronto dejamos que sea el Estado el que regule absolutamente casi que toda la economía del país. Entonces, cuando le damos la potestad al Estado de que sea él el que crea las empresas, sea él el que determina cómo deben operar las empresas, quiénes las deben hacer, a quiénes se deben destinar sus productos y servicios. Entonces, hay una regulación máxima del Estado frente a las empresas. Y desde luego también entonces ese Estado busca, por ende, satisfacer las necesidades de la sociedad. Esa es otra forma de relacionar todos estos elementos, ¿no? Un tipo que es el comunismo, que es más una mm, filosofía, una utopía, porque es como pensar en que la sociedad tenga la capacidad de regularse a sí misma y de hacer productiva ella misma sin necesidad de un Estado. Pues digamos que de pronto en épocas anteriores, en la época primitiva, pues era muy de pronto dado ese tipo de sociedades en las tribus y en las comunidades indígenas, pero pues hoy en día prácticamente son un sofisma. Y pueden haber, digamos, como una combinación de todos esos elementos que estamos hablando cuando hablamos de economías mixtas. Cuando de pronto el Estado hay una intervención sobre las empresas, pero no, digamos, como para regular un poco los desvíos que se puedan presentar a nivel empresarial, también regula la sociedad
se autorregula también el mismo Estado. Es un Estado que de pronto trata de ser no tan grande, sino simplemente a la medida el desarrollo económico de la región. Estos son los tres sistemas económicos entonces predominantes hoy en día.